Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, vamos a continuar con este tema, la iglesia de pocos miembros. Y llegamos en este momento, después de Dios exaltar, elogiar a esta iglesia de Filadelfia, le hace una recomendación por el bien de ellos. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Y la recomendación es, después de haber llegado aquellos judíos que se decían ser judíos, pero que no eran, y que mentían, inmediatamente el Señor, después de esa promesa que le hiciese, que esos judíos llegarían y se postrarían ante sus pies, delante de ellos, para recibir al Señor y reconocer que el Dios, el Yahvé del pueblo hebreo, estaba con nosotros, con la iglesia de Filadelfia y con la iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador, hasta el día de hoy. Entonces el Señor colocó a esos judíos que enseñaban las profundidades de Satanás. Y ya sabemos que las profundidades de Satanás significa las enseñanzas doctrinales torcidas, demoníacas. Gloria al nombre de Cristo. Y ya vimos por la palabra que toda enseñanza que vaya en contra de lo establecido en este sagrado texto es profundidades de Satanás, doctrinas de demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Tales como hablar lenguas, tales como atar y reprender, que supuestamente para las doctrinas llamadas entre comillas de sana doctrina, creen que al diablo se ata y se reprende. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esas son enseñanzas, doctrinas demoníacas. Doctrina demoníaca, la doctrina de la luz del mundo, que enseñan que es necesario que para saber salvación se necesita un apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Y que el apóstol que según ellos Dios ha colocado para dirigir a ese pueblo es más importante que Jesucristo. Es una herejía totalmente diabólica, totalmente satánica, de las profundidades de Satanás. La doctrina de la unicidad, que también allá hay una contrariedad terrible y un abismo espantoso. Alabado sea el nombre del Señor, donde enseñan que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Son doctrinas satánicas, demoníacas, profundidades de Satanás. Viene la doctrina de la prosperidad, que está infiltrada en todas las denominaciones llamadas cristianas, entre comillas. Esa doctrina de la prosperidad es una doctrina que viene totalmente de las profundidades de Satanás, doctrinas de demonios. Y así por el estilo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor a esta iglesia de Filadelfia le dijo: a estos judíos que se dicen ser judíos, que se llaman judíos, pero que mienten, yo voy a hacer como ellos están enseñando, al igual que el día de hoy, siglo XXI, estos pastores que se dicen ser ministros de Dios, pero que están enseñando profundidades de Satanás. Quiera Dios, por este texto sagrado que hemos discernido, que hemos desmenuzado en la palabra de Dios en Apocalipsis 3, alabado sea el nombre del Señor, esos ministros, al igual que los judíos, que a través de las edades, de los tiempos, han venido siendo postrados ante los pies de los verdaderos cristianos para recibir y reconocer a Cristo su señorío. Esos pastores, quiera Dios que un día les alcance la misericordia de Dios y tengan que llegar postrados delante de nosotros para presentarlos a Dios y clamar misericordia por ellos, porque han enseñado profundidades de Satanás. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor
después de que ya les prometió que estos llamados judíos, alabado sea el nombre del Señor, que dice el versículo 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Esos tendrán que llegar un día, y en la gracia, en el periodo de la gracia, muchos judíos se han convertido a Cristo, han dejado han dejado la incredulidad de haber rechazado al Mesías y se han convertido a Cristo para formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y esos judíos se irán con la iglesia de Jesucristo a formar parte de la esposa del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. No así los que reciban a Cristo, lo reconozcan cuando Él coloque sus pies en el monte de los olivos, que le dirán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Esos judíos no van a estar como esposa de Cristo, sino que van a entrar allá al milenio, y luego del milenio van a heredar la tierra por la eternidad. No estarán con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor en el cielo. Luego de eso, que ya se postraron estos judíos que se decían ser judíos, que se decían ser la sinagoga de Satanás, de Dios, porque ellos decían ser sinagoga de Dios, pero resulta que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan lo desenmascaró y dijo: ustedes que en el Antiguo Testamento, según el libro de Números, que se habla de que ustedes pertenecen a la sinagoga de Dios, resulta que ustedes, por haber rechazado al Mesías, por haber rehusado a recibirle a Él como mi enviado, ustedes no son sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. Por lo tanto, tendrán que llegar postrados ante los pies de mis siervos, los fieles de todas las edades, para convertirse a Cristo y reconocer que yo con esa iglesia cristiana he estado con ellos y los he amado siempre. Entonces, después de eso, cuando ya se postraron y reconocen a Cristo, reconocen su señorío, luego el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia del tiempo de los apóstoles, a la iglesia de hoy, Rey, Señor y Salvador Jesucristo, el Señor nos promete a todos, alabado sea el nombre del Señor, y nos dice: retén lo que tiene. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vienen 4 promesas para la iglesia fiel y verdadera. La iglesia fiel y verdadera de Jesucristo recibirá una corona grandísima. No toquemos la salvación. Una corona de elogio, de exaltación de parte de nuestro Dios. Y uno de los elogios que el Señor le promete a la iglesia, para que usted tenga mucho cuidado, cristiano, que está rezagado, que está por allá remontado o escondido, alabado sea el nombre del Señor, que está viviendo a las orillas, le voy a decir esto. Una de las promesas que el Señor nos dice a nosotros es que nos hará columna de la Jerusalén de Dios, de la que desciende del cielo. La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. ¿Por qué vendrá la Jerusalén del cielo? Porque la Jerusalén terrenal se ha corrompido y es el centro de prostitución más terrible y espantosa que hay en el mundo en este momento. En Jerusalén hay una depravación inmoral terrible y espantosa. Por lo tanto, Dios, allá donde se levantaban los templos para adorar al Dios Altísimo, que se ha corrompido, ya Dios se ha preparado una ciudad, una Jerusalén celestial, y descenderá, alabado sea el nombre del Señor, aquí a la tierra. Y nosotros, como promesa del Señor, es que seremos columnas de esa ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí entramos en el tema, alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Como estos cristianos de Filadelfia, fieles y verdaderos, guardaron la palabra de la paz de mi paciencia, el Señor les prometió: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya hablamos acerca de la palabra de mi paciencia.
Amén. Porque hay dos términos aquí: guardar la palabra y guardar la palabra de mi paciencia. Son muy distintas, alabado sea el nombre Señor. Amén. Alabado sea el nombre Señor. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que viven en la tierra. Amén. Como estos hermanos fieles de Filadelfia, y usted y yo hemos guardado la palabra de la paciencia de Cristo, o sea, hemos soportado pacientemente, al igual que Cristo, las indecibles tribulaciones, angustias, pruebas y qué sé yo. El guardar la palabra de la paciencia, de mi paciencia, es vivir pacientemente, soportando lo que haya que soportar, como Cristo lo hizo. Amén. Eso es guardar la palabra de mi paciencia. Estoy resumiendo porque ya tratamos ese tema. Debido a que estos cristianos fieles habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, Jesús prometió que no pasarían por la tribulación. Amén. Muchos creen que la iglesia de Jesucristo va a pasar por la gran tribulación. Es un equívoco. Es totalmente errático. Porque vamos a mirar tres conceptos de la tribulación. ¿Y cuál de esos tres son los que la palabra aprueba? Esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia. Amén. No solamente fue para los hermanos de Filadelfia. Se extiende y abarca todas las iglesias fieles a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Desde Juan hasta hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos verdaderos cristianos que se mantengan fieles guardando, primero, guardando la palabra, viviendo la palabra, que es diferente a guardar mi palabra, la palabra de mi paciencia. O a vivir la palabra, vivir en santidad, vivir en pureza. El que vive en santidad, el que vive en pureza, está indicando que es verdaderamente salvo. Verdaderamente salvo. Porque el que es salvo persevera hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor, aunque tengan dificultades. Amén. Pero viene ahora el guardar la palabra y paciencia. Esos cristianos de ayer y los de hoy, como hemos sido constantes y perseverantes en vivir la palabra y en guardar la palabra de mi paciencia, el Señor nos ha prometido a todos, al unísono, guardarnos de la gran tribulación. La promesa es que no pasarán por la tribulación, dando apoyo de esta manera al arrebatamiento antes de la tribulación. Entonces, cuando la tribulación empiece, inmediatamente el Señor viene por la iglesia. Porque ahí es donde empieza a manifestarse los santos juicios de Dios para los incrédulos, para los que se hayan quedado aquí en la tierra, incluyendo cristianos escarriados. Cristiano escarriado en la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, no se va con el Señor. Entra la gran tribulación, para que tengan mucho cuidado con eso. Ellos tienen que pagar con creces su escarrío. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, el arrebatamiento es el tema de tres pasajes fundamentales. Juan 14, 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 51 al 54.
Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Ninguno de estos pasajes habla de juicio para la iglesia, sino que la iglesia es llevada al cielo. Amén. 3 puntos de vista con relación al tiempo del arrebatamiento en referencia a la tribulación. Primero, hay quienes creen que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la tribulación. Eso se llama post-tribulacionismo. Post-tribulacionismo. Al final de la tribulación será levantada la iglesia, pasará por la tribulación. Amén. Post-tribulacionismo, o sea, en medio de la tribulación. La otra es mesotribulacionismo. Amén. Mesotribulacionismo, a la mitad del periodo de la tribulación. Mesotribulacionismo. Y el que más acierta es, el que tiene apoyo es el texto: el arrebatamiento tendrá lugar antes de la tribulación, que es pretribulacionismo. Antes de la tribulación. Está. Los que creen que el arrebatamiento de la iglesia es al final de la tribulación, pasará la tribulación. Los que creen que la iglesia será arrebatada en la mitad de la tribulación. Y los que creen que será levantada antes de la tribulación, pretribulacionismo. Ese es el que apoya el texto sagrado. La iglesia se irá en el pretribulacionismo, antes de la tribulación. ¿Estamos entendiendo? Mire la promesa que el Señor le hace a la iglesia fiel de el capítulo 2, versículo 24 de Apocalipsis, que son los poquitos hermanos fieles que no se dejaron contaminar de los judíos que enseñaban las profundidades de Satanás. Unos cuantos creyentes ahí estaban en la iglesia. Los demás se dejaron contaminar, que es de la iglesia de Tiatira. Y viene ahora todos los cristianos fieles de Filadelfia hasta el día de hoy. Iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. Hasta el día de hoy. Esos cristianos nos iremos antes de la tribulación. ¿Estamos entendiendo? De ahí que el Señor viene en breve por su iglesia. Apocalipsis 3, 11, parte A. ¿Qué dice? Un hermano que lo lea. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien. El Señor es muy enfático en hablar con certeza. La palabra, esas dos frases, he aquí, no son textos originales, son añadiduras de los copistas. Porque el texto dice así: vengo pronto, no he aquí. Así dice el texto original. Vengo pronto. Por lo tanto, aférrate a lo que tienes, para que ninguno te quite la corona. Amén. El verbo vengo en presente, porque aquí vamos a mirar que la iglesia no tiene
ninguna promesa de señal para el levantamiento de la misma. El Señor no le ha puesto señales a la iglesia. Vemos las señales de que Cristo está a punto de levantarnos por las naciones europeas y por el pueblo de Israel, porque para el pueblo de Israel sí hay señales. Entonces nosotros sabemos que la iglesia está presto para ser levantada por las señales que se están manifestando. Porque en el tiempo de los apóstoles, mire que no tenía la iglesia señales y esperaban al maestro en ese mismo instante. No habían señales, queriendo decir con ello que el Señor podría venir desde el mismo momento en que el Espíritu Santo les colocó esas palabras a Pablo y luego a Juan en sus labios acerca de su venida. Quiere decir que de un momento a otro, en cualquier instante, vendría el Señor. No habría ninguna señal. Lo único que a la iglesia el Señor le ordena es: manténganse fieles, reteniendo lo que hemos aprendido. A los hermanos de Tiatira, fieles, que no se dejaron contaminar por las enseñanzas de los judíos corrompidos doctrinalmente hablando, a ellos el Señor les dijo en el capítulo 2, verso 25, que no les impondría ningún otro mandato de la palabra, sino el que ya tenían en mente. Alabado sea el nombre, Señor. Igual a nosotros, el Señor, ese conocimiento vasto que usted tiene, sea amplio o poco, manténgalo, reténgalo en obediencia, porque de un momento la iglesia se va. Alabado sea el nombre, Señor. Y entonces, al irse a la iglesia, si usted no retiene la fidelidad, porque aquí el texto sagrado, alabado sea el nombre, Señor, como promesa para los hermanos de Filadelfia y los hermanos de Tiatira, aquellos que no se dejaron contaminar, es: vengo pronto. Retengan lo que tienen, porque si no lo retienen, se pueden zafar por un momento en la obediencia, dejar de ser fieles, leales a Cristo, como fue la iglesia de Filadelfia. Viene el Señor por la iglesia y tienen que entrar a la tribulación. Pierden la corona. Alabado sea el nombre, Señor. No la salvación. ¿Estamos entendiendo? Entonces el verbo vengo en presente unido al adverbio pronto enseguida indica una acción inminente y repentina. Vengo pronto, no he aquí, porque he aquí es un lapso, como un espacio. Vengo pronto, de un momento a otro. Vengo por la iglesia. ¿Por qué? Porque ya está a punto de manifestarse el anticristo. Y si usted se pone a analizar el panorama a nivel mundial, especialmente en Europa, hay una expectativa. Hubo una reunión hace por ahí aproximadamente 15 días allá en las Naciones Unidas, donde están proclamando y buscando a un hombre que traiga solución económico y de seguridad al mundo entero. Y la señal número 1 para que la iglesia se vaya manifestado en el sistema religioso es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Hoy enseñábamos algo bíblico y mañana enseñamos algo antibíblico. Decimos lo contrario. Amén. Entonces, hermanos, el verbo vengo en presente unido al adverbio pronto enseguida indica una acción inminente y repentina. Esto es, puede venir el Señor por su iglesia en cualquier momento.
Yo en este momento espero que el Señor suene la trompeta y me voy con Él. En este mismo instante. Ahora, es un llamado de atención a cada cristiano fiel y verdadero sobre el descenso de Jesús para recoger a su amada en un encuentro en el aire y trasladarla a su misma presencia para que esté para siempre con Él, conforme a su promesa. Juan 14, 1 al 4. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar lugar para nosotros y fue a preparar ese lugar y de un momento viene a llevarnos para que estemos en ese lugar. Amén. El apóstol Pablo también lo enseñó en Primera de Tesalonicenses 4:17. Leámoslo. A ver, un hermano que lo lea. Primera de Tesalonicenses 4:17. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, porque primero resucitarán los que murieron en Cristo. Entonces nosotros quedamos atrás, no los seguiremos adelante, vamos atrás de los que resucitan. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 al 4. Amén. Entonces eso es de un momento a otro, hermano. En un abrir y cerrar de ojos. Al igual de los cristianos de los tiempos de Pablo que esperaban tal evento, los cristianos de hoy debemos estar esperando el encuentro con el Señor en cualquier momento. Por eso no podemos vivir de cualquier manera. No podemos vivir, hermanos, como si estuviéramos en tinieblas. Porque ese evento es de un momento a otro. En cualquier momento sucederá. Alabado sea el nombre, Señor. Amén. No hay nada que deba cumplirse para que el traslado de la iglesia se produzca. No hay nada que deba de cumplirse para que el traslado de la iglesia se produzca. Ay, es que todavía faltan tales señales. No. Ni desde el tiempo de Pablo, Juan, todos los apóstoles, hasta el día de hoy, no hay nada que se cumpla para el traslado de la iglesia. De un momento a otro. Esa cuestión de que la iglesia necesita señales es una falsa enseñanza. Ojo con esto. La idea de esperar el cumplimiento de señales es aplicar a la iglesia lo que está establecido como referente para Israel y las naciones en relación con la segunda venida del Señor. Para Israel y para las naciones, si hay señales de una segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Ahí sí es aquí a la tierra. Porque ellos no verán ese evento maravilloso de ser levantada la iglesia, excepto los judíos que se conviertan a Cristo y los demás de las naciones. Pero los judíos sí tendrán señales y las naciones. ¿Cuáles señales? Hay muchas. Amén.
de que Cristo viene por segunda vez aquí a la tierra, no en el aire, sino a la tierra. Para ellos sí señales que viene aquí a la tierra y colocará sus pies en el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. Ahí es donde se efectuará la guerra de Armagedón, de Megiddo, alabado sea el nombre del Señor, que es donde el pueblo de la China vendrá a combatir contra el ejército del anticristo para apoderarse de todo Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Téngale miedo a la China, porque China se está expandiendo por toda la faz de la tierra, sus tentáculos, especialmente con su tecnología y su basura de ropa, porque es una ropa que es basura y su avance de construcción es totalmente mediocre. Alabado sea el nombre de Cristo. China, que es el rey del sur, hay que tenerlo cuidado, con mucho cuidado, mirarlo con reserva, porque Estados Unidos retrocederá. Estados Unidos le temblará las patas, hablemoslo de esa manera, para hacerle frente al anticristo y traicionará al pueblo de Israel. Y el único que le va a hacer frente al anticristo es la China. Pero no van a llegar a una guerra, porque cuando ya estén ahí en ese lugar cerca ahí en Israel, para ya empezar a bombardearse entre ellos mismos, ahí viene la iglesia de Jesucristo con su iglesia, su ejército en caballos blancos. Entonces, como está la mentalidad del ser humano de que los ovnis vienen a invadir la tierra, ellos inmediatamente, la China y el anticristo con sus ejércitos, miran hacia el cielo y se miran el uno al otro y se ponen de acuerdo en un instante. Entonces, ¿qué? Vamos a pelearlo entre nosotros mientras nos van a invadir. Y dice que empezarán a guerrear contra el que viene. Y ahí es donde el Señor hace de las suyas con eso. Y ahí es donde invita a las aves del campo y a toda bestia devoradora a comer carne de grandes, pequeños, reyes, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo? La iglesia no está llamada a esperar señales. Hermano, usted sabe cuándo es que Cristo viene. Por eso, hermano, están los errores de esos predicadores que dicen que el Señor viene tal día. Muchos, Alducín ha profetizado varias veces, entre lo que dicen ellos profecía, que Cristo viene en el año tal y ha establecido fechas. Los ruselistas igual, los mormones igual, y he escuchado en otras denominaciones que Cristo viene para este año, en diciembre. Ojo con esto, la iglesia no está llamada a esperar señales, sino a esperar al Señor. ¿Y cómo se espera el Señor? ¿Cómo se espera el Señor? Reteniendo lo que tenemos, viviendo lo que hemos aprendido. Se lleve un poquitico allá. Ya usted sabe eso. ¿Estamos entendiendo? Primera de Pedro 1:13, ¿qué dice? A ver, un hermano que lo lea. Primera de Pedro 1:13. ¿Será que los soldados nos trajeron las armas? Por lo cual, deteniendo los lomos de vuestro entendimiento, ceñidos con templanza, esperar perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Gloria al nombre del Señor. ¿Era Amén. ese cierto? 1:13, sí. Por tal motivo, dispongámonos para actuar con inteligencia. Tengamos dominio propio. Pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Cuando Jesucristo venga por la iglesia.
con inteligencia esperar. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. No nos manda el Señor, mire esta señal, aquella señal. Sabemos por el pueblo de Israel y por las naciones que las señales se están cumpliendo. Amén. Esta venida del Señor tiene que ver con quienes le esperan. Amén. Hebreos 9:28. Esto no tiene que ver nada con el inconverso o con el cristino desprevenido, sino con el que le espera. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Mire lo que dice. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, no de todos, porque no todos quieren ser salvos. Amén. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quien lo esperan. Para traer salvación a quienes lo esperan. ¿De qué nos salvará Cristo? De la gran tribulación. Esta salvación no es la salvación de nuestros pecados de vida eterna, es la salvación de la tribulación. Oiga lo que dice, porque mire lo que dice el versículo muy claro. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno. No tiene que ver nada con pecado ni con salvación, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Nos salvará de la gran tribulación. ¿A quiénes? A los que lo esperamos. ¿Y cómo lo esperamos? No viviendo de cualquier manera, sino en obediencia, en fidelidad, en lealtad a Cristo. En medio de los conflictos propios de la vida cristiana, esta promesa del Señor suena como un canto de regocijo que disminuye el efecto del conflicto y mitiga las consecuencias de las pruebas. Hay problemas, hay dificultades, pero tenemos algo que nos alienta. No importa, hay que soportar con paciencia, viviendo, guardando la palabra y la paciencia de Cristo, porque Él está por venir por mí. Él está por venir por mí. Entonces eso, hermano, nos debe alentar. Amén. Hay problemas, hay dificultades, nos están maltratando, nos están persiguiendo, nos están torturando, pero ese canto de alegría es que el Señor viene por nosotros. Señor, ayúdame a sufrir con paciencia, así como Cristo sufrió con paciencia para traernos por esa paciencia, traernos la salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir con paciencia, esa paciencia de Cristo, para poder ser levantados en aquel gran día. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, si el Señor viene en cualquier momento, quiere decir que cada vez está más cerca el momento del descanso a su lado y de la perfecta paz a su diestra, como dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. Ya seremos levantados y estaremos en la presencia de Dios. Se acabaron los conflictos, se acabaron las guerras, se acabaron los problemas. Y me preguntó alguien, bueno, hermano, y entonces cuando estemos allá, ¿no nos acordaremos de que papá se quedó allá en la gran tribulación y no va a haber llanto, tristeza? La Biblia dice que no. Ya el que se quedó muerto se quedó. Se quedó. Amén. Amén. Esta promesa del Señor de regreso a buscar a su amada es inminente, lo cual puede suceder en cualquier instante, momento.
A Israel sí le han dado señales que han de cumplirse antes de la venida del Mesías por la iglesia, el prometido. Ahí está. Esto de Mateo capítulo 24, verso 29 a 35 es para la nación de Israel. Mire la promesa que el Señor le hace a la nación de Israel. Mateo 24, del 29 al 35. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señales para el pueblo de Israel. A la iglesia no se le han dado señales, simplemente se le manda, se le ordena que viva a la luz de la inminente venida del Señor, o sea, la expectativa. Amén. A la luz de su inminente venida, a la expectativa, viviendo lo que tenemos, reteniendo la palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en la gran tribulación, el cristiano que se haya querido allá será purificado dando su propia vida. Aleluya, a la iglesia no se le han dado señales, simplemente se le manda que viva la luz de la inminente venida del Señor para trasladarla a su presencia. Mire lo que nos ordena el Señor a nosotros, la iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador, y la iglesia del tiempo de Juan, Filadelfia, y los cristianos poquitos de la iglesia de Tiatira. No lo vamos a leer. Juan 14, 2 al 3, Hechos 1, 11, Primera de Corintios 15, 51 al 52, Filipenses 3, 20, Colosenses 3, 4, Primera de Tesalonicenses 1, 10, Primera de Timoteo 6, 14, Tito 2, 11, Santiago 5, 8, Segunda de Pedro 3, 13 al 10 al 14. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De ahí los pasajes que advierten al verdadero cristiano que esté esperando al Señor mismo y no a las señales. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6, leamos. Mire, hermano, no esperemos señales, sino esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 4 al 6. ¿Quién lo lee? Capítulo 5, verso 4 al 6, ¿qué dice? Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire lo que dice. Nosotros, en cambio, hermanos, no estamos en la oscuridad para que ese día nos sorprenda como un ladrón. Todos nosotros somos hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio, a la expectativa. Porque de un momento a otro suena la trompeta
Y el cristiano desprevenido, lo primero que va a ver como lamento es las madres quejándose a nivel mundial: se me llevaron mis hijos. Entonces el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano que se quede para la gran tribulación? Hay unos mandatos que el Señor da a los que se queden para la gran tribulación por su desvío. El primero es: huya a los montes. Y segundo, huya a los desiertos. Hay lugares en el desierto donde Dios tiene preparado un lugar para guardar a los de la gran tribulación que se hayan quedado. Pero si no tienen conocimiento de ello, se van a tener que enfrentar al anticristo. Usted tiene presente esa palabra de que hay un sitio donde el Señor va a guardar en cierto sentido a los extraviados. Pero como muchos están viviendo desprevenidos, no estudian la palabra, los va a sorprender aquel día y hermanos van a tener que entrar para enfrentarse al anticristo. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Tito 2:13. ¿Qué dice? Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mire cómo dice este texto tan bonito, amigo. Mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza de nosotros? Que el Señor nos va a llevar. ¿Sí o no? Uy, ¿cuándo será eso, Señor? Por eso, hermano, para que usted se mantenga viviendo la palabra, pídale a Dios que le dé amor para Él, porque el perfecto amor, hermano, elimina cualquier obstáculo. Vea, hermano, si usted ama a Dios de verdad, hermano, usted con facilidad vive la palabra y está dispuesto a, si tiene que renunciar, hermano, a esposa, a hijos, a lo que sea, hermano, con tal de agradar a Dios, usted lo hace con facilidad. Pero si usted no ama a Dios, y yo cómo me voy a congregar constantemente, y ya vea, viene Cristo por la iglesia, y se me va a quedar la niña, se me va a quedar el niño, y un berriondo ya de 40 años. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos. ¿Cómo aguardamos? Cuando vivimos la palabra, estamos aguardando la bendita esperanza, o sea, la gloriosa venida de nuestro Señor por nosotros. Esto es maravilloso, hermano. Por eso abran los ojos, hermano, porque esto es para usted y para mí, para la iglesia de Jesucristo. Cristo viene para liberar a la iglesia de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 2. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé aquellos que dicen que es que el Señor va a permitir que la iglesia pase ese periodo de tiempo. Que hasta la mitad de la iglesia de la tribulación, y luego el Señor lo levantará a otros que al final de la tribulación. Esos de la final de la tribulación sí están muy equivocados, al igual que los de la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo levante la iglesia, empezará las nupcias matrimoniales en el cielo. La iglesia, antes de matrimoniarse con Cristo, tiene que pasar por el juicio del gran tribunal de Cristo. Y luego entramos a la boda del Cordero, y el Señor Jesucristo nos presentará al Padre como su amado. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Entonces Cristo viene para liberar a la iglesia de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 dice:
Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar por estos profetas que están mostrando señales. Mire, vea que va. El Señor todavía, mire, ahí están unos profetas, hermanos, diciendo que el Señor todavía se va a retardar más de 100 años. Cuando miramos, hermano, el panorama profético de la naturaleza, de la creación, según Zacarías, hermano, una señal para la gran tribulación es que la piel del hombre se ampollará. Y mire estos calores que están haciendo en estos momentos. Eso, hermano, es el preámbulo. Ese es el inicio para que entre, hermano, el sol bien ardiente a la raza humana y los consuma. Y no se mueren con facilidad porque la muerte huye. El Señor nos va a librar de la gran tribulación. Segundo, el agua potable. Según las Naciones Unidas, por los científicos, hermanos, tenemos escasamente agua potable por 45 50 años máximo. El aire que nosotros respiramos, hermanos, se tiene que ir acabando, y están alarmados los científicos por todas estas quemas, hermano, que son los pulmones para la humanidad. Se está cumpliendo. La comida, al no producir la tierra por tanto calor, hermano, calentamiento global, y en otros lugares, hermano, el deshielo, hermano, tan terrible, y vienen ahora las inundaciones, hermano, no producirá la tierra. Entonces la comida será solamente alimentos que ya están depositados por muchos años en unos depósitos, hermano, en ciertos sitios de la tierra, hermano, alabado sea el nombre del Señor, laboratorios donde cuando sacan esos alimentos, esas semillas, las van a poner en la tierra, y, hermano, en cuestión de días, de semanas, meses, ya produce fruto esos alimentos, entre comillas. Pero resulta que esos alimentos están tan preservados que en vez de producir antibióticos a la raza humana, les produce antibióticos. Ya están las señales cumplidas. Amén. Entonces dice la palabra. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza. No sean insensatos, no sean desprevenidos, sean avisados. Ni se alarmen por ciertas profecías, ni por los mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya el día del Señor ha llegado. Amén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Entonces Cristo viene para liberar a la iglesia de la tribulación, según 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. No para que sufra el juicio sobre ella, pues pronto, dice la palabra ahí, pronto, describe la inminencia de su venida por su iglesia, lo cual puede ocurrir en cualquier instante. De ahí la respuesta de todo verdadero cristiano debe ser, amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Amén. El que está andando mal difícilmente dice, sí Señor, venga por la iglesia. Pero el que está bien con el Señor, hermano, quisiéramos irnos ya. No como ese falso predicador, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, que está diciendo de que el Señor ojalá no viniera por la iglesia todavía. Está tan amañado aquí, en esta inmundicia, en este muladar, hermano, llamado mundo, que el mismo hombre se encargó de dañarlo, porque el primer mandato que Dios le dio a la raza humana, allá por medio de Adán, ¿cuál fue? Cuidar la tierra. ¿Y la cuidamos? No la cuidamos.
Y el germen número 1 para destruir, dañar la tierra, en vez de cuidarla, lo que nosotros hicimos fue el pecado. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Aleluya. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y la iglesia dice: amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Junto con la promesa, la exhortación a mantenerse en un modo de vida conduzca a la victoria. Por eso las palabras del Señor es: retén lo que tienes. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba, pero retén lo que tienes. Amén. Para que ninguno tome tu color. Amén. Apocalipsis 3, 11, parte B. Gloria al Señor. Mire lo que dice: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la cosa. Hermano, es que es muy triste, muy lamentable que yo haya sido fiel toda la vida. Y ya en un instante, hermano, cuando ya Cristo estaba para levantar la iglesia, deje de ser fiel, me dañe. Sonó la trompeta. Pues otros que estaban esperando como perros hambrientos, toman lo que me pertenecía a mí y la disfruten. Y yo tenga que ir a lamentar. Estos cristianos de Filadelfia habían sido fieles y leales a Cristo. Por eso el Señor les ordena que sigan siéndolo. Retén lo que tienen. Como ustedes han sido fieles por tanto tiempo, retén lo que tienen. O sea, sigan siendo fieles. Porque el que persevera hasta el fin, porque el que es fiel hasta el fin, ese será salvo de la gran tribulación. Pues los que perseveran hasta el fin probarán por ese medio la autenticidad de su salvación. Mateo 10:22, Mateo 24:13. Es cierto que la salvación nunca se pierde, pero el medio que el Señor nos asegura dicha salvación es dándonos una fe que persevera. Los verdaderos cristianos somos salvos por el poder de Dios, pero no sin su fe constante e imperecedera. Colosenses 1, 21 al 23. Leámoslo. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Y ya aquí vamos a dejar lo que expresa la palabra retén. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. ¿Quién lo lee? A vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para que haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Sigo. 23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Ese versículo 23 es el más largo del Nuevo Testamento.
Mire lo que dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor, manteniéndonos firmes en el Evangelio de los apóstoles, de Jesucristo y los apóstoles. Aleluya, gloria a Dios. Según Primera de Juan 2:19. Mire, ¿sabía usted, hermano, que mientras más usted lee, más se desenvuelve en la lectura? Lo leo. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Amén. Tremendo, mire. Aleluya. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todo el que abandona la fe en Cristo, hermano, se mete en un problema. Entonces, mire, según Juan 2:19, los que abandonan la fe, o sea, la obediencia, muestran que nunca fueron realmente salvos. Por eso, el excarriado tiene que tener mucho cuidado. Porque si fue salvo, su nombre está allá. Y de un momento a otro, hermano, él hará su obra para reconvenir con ellos y traerlos a su presencia nuevamente. Pero si no fueron salvos, según este pasaje, los que abandonan la fe, la obediencia, muestran que nunca fueron salvos realmente. La corona o recompensa para los que fielmente resistan hasta el final es vida eterna con todas las recompensas a estas asociadas. Si su nombre fue escrito en el libro de la vida, se escarrió, se quedó para la gran tribulación, allá usted va a tener que ser purificado por su propio derramamiento de sangre. Y hermano, será salvo, pero las recompensas no las va a recibir. Perdió las recompensas. Tomó la corona otro. Amén. Segunda de Juan 8. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. 8, ¿qué hermano? Mire, hermano, mire. Qué triste, hermano, como dije ahora, que la iglesia de Filadelfia, la iglesia del Señor Jesucristo, Rey, Señor y Salvador, haya sido fiel tantos años. Y de un momento a otro, hermano, por una locura, por perder la cabeza, por no ser sensatos, hermano, perder la recompensa. Mire lo que dice aquí. Léalo, hermana, a ver qué dice usted. 8, ¿qué hermano? Segunda de Juan 8. Mira por nosotros mismos, porque si no permanecemos las cosas que hemos orado, sino que recibamos galardón cumplido. Mire lo que dice este versículo. Cuidémonos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Oiga, cuidémonos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuremos más bien recibir la recompensa completa. Amén. La salvación la tenemos, pero no vamos a recibir la recompensa completa. Recibimos la salvación por los méritos de Cristo, pero perdemos los regalos que Dios nos tiene. Uno de ellos es que seremos columna en la Nueva Jerusalén.
Y son 4 promesas. Amén. Cuidémonos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuremos más bien recibir la recompensa completa. Amén. Con la ayuda de Dios, dejamos aquí para explicar lo que es retener. Amén. Retener. Y luego de la palabra retener, el Señor empieza a enumerarle las promesas. Mire lo que dice Apocalipsis. Le voy a adelantar esta parte. Mire lo que dice Apocalipsis 3:12 y terminamos el versículo 13. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios. Hermano, tendremos el nombre de Dios grabado, hermano. ¿En dónde nos lo va a grabar? No sé. ¿Y cómo va a ser eso? Pero, hermano, es algo especial. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Oiga, el nombre de Cristo no es ya Jesús, mi nombre nuevo. ¿Quieren saber cuál es el nombre nuevo de Jesús? Vengan el próximo segmento. Pobrecitos los unitarios. Pobres miserables los de la unicidad. Y pobres miserables muchos trinitarios que no saben nada de Trinidad. Por eso se dejan confundir cuando abren la internet que la Trinidad es diabólica, que la Trinidad es... que eso viene. Pobrecitos los trinitarios. Estemos en pie, de gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos